Levanta la manito, ¿no? Ya. Vamos a resolver este problemita, ¿ya? Entonces, tenemos el circuito de la figura, el valor de cada capacitor y la diferencia de potencial que entrega nuestra fuente, ¿no es cierto? Nuestra fuente de voltaje. Nos dice que primero se carga C1, ¿sí? Cerrando el interruptor S1, es decir, primero vamos a cerrar S1, ¿no? Sí. Este debería ser el interruptor S2. Aquí hay un pequeño error, ¿ya? Para corregirle, por favor. Entonces, primero pues
cerramos el interruptor S1, es este de acá. Después, este interruptor es abierto y el capacitor cargado se conecta al otro inicialmente descargado cerrando S2. Entonces ahora vamos a cerrar S2. Calcule la carga inicial adquirida por C1, así como la carga final en cada uno de los capacitores. Ya, entonces nuevamente conectamos primero C1, luego después que hacemos desconectamos. ¿Sí? Posteriormente conectamos S2 o cerramos el interruptor S2 para conectar C1 y C2. ¿Ya? Listo, vamos por la carga inicial adquirida por C1. Nosotros entonces conectamos directamente a nuestro capacitor C1, ¿sí? Cerrando el interruptor S1. Cuando yo cierro un interruptor, pues simplemente el circuito equivalente es un cable, nada más. Es decir, el interruptor cerró y ya no le tomo en cuenta. Todo esto es un solo cable, ¿sí? Tenemos entonces por acá una diferencia de potencial de 20 voltios, ¿cierto? Y le conectamos a C1. Como la conexión es en paralelo, ya sabe usted, pues la diferencia de potencial que tiene C1 es 20 voltios también a los terminales, ¿no? Entonces podríamos decir por aquí que nuestra capacitancia es la carga sobre la diferencia de potencial, ¿sí? Vamos a decirle capacitancia 1, carga 1, diferencia de potencial 1. Como me pide la carga inicial, entonces tendríamos aquí que Q sub 1 es igual a la capacitancia 1 por la diferencia de potencial 1. Esto sería entonces, la capacitancia de 1 sería 6 micros, por la diferencia de potencial 20 voltios, 120 microcoulombs, es la carga almacenada por 1. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí. Sí, ¿no es cierto? Hasta aquí, pues, nada de el otro mundo, ¿no? Ahora verá, yo voy a desconectar C1, es decir, la carga que tiene ya C1 no puede fluir ya hacia nuestra fuente de voltaje. Es como básicamente como que desapareciera totalmente al momento de abrir este interruptor. ¿Sí? Entonces, abro el interruptor, ya no tomo en cuenta esta fuente. ¿Sí? Pero ahora vamos a cerrar el interruptor S2, es este de acá. Una vez que cerremos S2, queda conectado C1 con C2. ¿Sí? Y me pide entonces la carga después de cada uno de ellos. Voy a dibujar entonces lo que pasa después. Tengo C1 que le conectamos a C2. Listo, ¿qué pasará aquí? Nuevamente la fuente ya no está, ¿no es cierto? Ya no me obliga a tener una diferencia de potencial de 20 voltios en estas terminales de acá, ¿no es cierto? Ya esto no me obliga, porque ya la fuente no está. Una vez que yo desconecto en paralelo, ¿qué cree usted que suceda acá? ¿Qué pasará? ¿Qué cree que pase con la carga? ¿Será igual para cada capacitor? ¿Qué pase con la diferencia de potencial? ¿Será igual? ¿Será distinto? ¿Qué pasará aquí? La carga se conserva. Ya la carga primero se va a conservar. Si Q sub 1 se cargó a 120 microcoulombs, ahora le conecto a C sub 2. Esta carga primero se va a conservar, ¿no es cierto? No puede perderse ni un microcoulomb. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar por acá? ¿Perdón? Ya, verá. Lo que va a pasar aquí es que al momento que yo les conecto a estos capacitores, ¿no es cierto? Ya. El momento que yo les conecto a estos capacitores en paralelo, usted sabe que una propiedad importante aquí es que
los capacitores tienen la misma diferencia de potencial. ¿Cuál será la diferencia de potencial que van a tener ahora estos capacitores? ¿Serán 20 voltios? La respuesta es no. ¿Sí? 20 voltios tenía cuando le conectamos acá. Una vez que yo le desconecté y le conecté acá, lo único que puedo afirmar es que la diferencia de potencial entre ellos, ¿no es cierto?, va a ser la misma. ¿Sí? Pero puedo afirmar que siga siendo 20 voltios, esto no puedo. Sí, así que vamos a ver. Obviamente, pues, quien rige el comportamiento de los capacitores, esta formulita nada más. Y ahora vamos a decir que la diferencia de potencial es igual. Si yo despejo aquí B1, me quedaría la carga 1 sobre C sub 1, ¿sí? Del potencial 2 me quedaría, esto es la carga 2 sobre C sub 2, ¿sí? Listo, vamos a ponerle aquí Q1 sub 0 le vamos a poner, ¿ya? Para diferenciarle ahora de la nueva carga que voy a tener. Listo, entonces les conecto bien paralelo otra vez. La diferencia de potencial tiene que ser las mismas, ¿no es cierto? ¿Cuánto va la diferencia de potencial? Por el momento no puedo saber, ¿cierto? Listo. ¿Qué otra característica vamos a tener por acá? Nosotros le cargamos inicialmente a este capacitor, ¿no? Con cierta carga. Y al momento de desconectar la fuente y conectarla a C2, esta carga, pues, parte de ella la vamos a ceder a C sub 2. ¿Sí? ¿Puedo yo afirmar que la carga es la misma? En realidad no puedo, ¿no es cierto? Puedo decir que esto es una carga Q sub 1, una carga Q sub 2. Ya vimos que en paralelo en general la carga no es la misma. ¿Sí? Así que veamos. Primero, los potenciales eléctricos tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Esto es Q sub 1 sobre C1 tiene que ser igual a Q sub 2 sobre C2. ¿Sí? Listo, ya tengo una ecuación. Obviamente no tengo dos incógnitas, la carga 1 y la carga 2. ¿Cierto? ¿De dónde podría sacar otra ecuación más? Profe, no dijimos que la carga se iba a conservar. Podemos decir que carga 1 más carga 2 es 120 microcoulombs, o estaría mal afirmado. Está correcto. Entonces, obviamente esos 20 microcoulombs se van a conservar, ¿no es cierto? Ya no va a quedar todo en C sub 1, sino que parte de esa carga se va a ceder a C sub 2. Por lo tanto, yo puedo decir que Q sub 1 más Q sub 2 es igual a 120 microcoulombs, ¿no es cierto? Y esto pues obviamente es igual a Q sub 1 sub 0, es decir, la carga con la que se cargó el capacitor. ¿Ya? Listo, entonces yo tendría aquí tranquilamente dos ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2, y tengo dos incógnitas. Ya podemos resolver nuestro sistema. Reemplazando un poco de información por aquí, tendríamos que esto es Q sub 1 sobre C1. C1 me dice que es 6 micros, ¿no es cierto? Le voy a poner 6 micros nada más. Q sub 2 le pongo Q sub 2 y C sub 2 es 3 micros. 3 micros por acá. ¿Podemos simplificar el prefijo micro? Sí se puede, ¿no? Porque es como que tuviera 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6 al otro lado. Puedo tomar por aquí la tercera, me quedaría 2. Me quedaría entonces que Q sub 1 es igual a 2 veces Q sub 2. ¿Sí? Si reemplazo yo esta información acá, Q sub 1 es 2 veces Q sub 2, tendríamos que 3 veces Q sub 3 es igual a Q sub 1 sub 0, ¿no? Es decir, la carga con la que se cargó inicialmente el capacitor 1, y esto es 120 microcoulombs, ¿sí? Por lo tanto, a ver, este es Q sub 2. Por lo tanto, Q sub 2 en este caso sería 40 microcoulombs, ¿sí? Y de una podemos sacar Q sub 1. Q sub 1 es 2 veces
Q sub 2 me dice aquí, esto sería 80 microcoulombs. Ya, ya sabemos entonces la carga que ahora tiene cada uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Pues Q sub 1 se dio parte de su carga Q sub 2. Además, la diferencia de potencial de ellos debe ser la misma porque la conectamos en paralelo, ¿cierto? Ahora, algo que no me pide el ejercicio y que también puedo sacar ahora es la diferencia de potencial que cada uno de ellos tiene. La diferencia de potencial de uno, ¿no es cierto? Que es igual obviamente a de 2, sería igual a Q sub 1 sobre C sub 1. Q sub 1 son 80 microcoulombs sobre la capacitancia 1, que son los 6 micros. Debe viendo cuánto me da la diferencia de potencial. Debe viendo cuánto sale. 3.33. 3, No, 13, profe. 13.33 voltios. Muchas gracias. Entonces, 1333, sí. Sí, Javier también nos confirma. Listo, entonces, observe que la diferencia de potencial ahora ya no fue los 120, ¿no es cierto? Sino que en realidad toma un valor menor. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos a verle este problemita también es importante o interesante analizarlo desde el punto de vista energético. ¿Sí? Veamos. Inicialmente yo le conecto al capacitor. ¿Sí? Con la fuente de 120 voltios. Voy a ver cuánta energía almacena el capacitor. Le voy a llamar energía de 1 inicial. Energía de 1 sub 0 le vamos a poner. ¿Ya? ¿Cómo podemos calcular la energía por aquí? Esto es un medio de la capacitancia por la carga al cuadrado, ¿no es cierto? O un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Debe viendo cuál sería la carga almacenada. Obviamente sería la carga inicial o la diferencia de potencial inicial. Debe viendo la energía inicial. ¿Cuánto le dio? Profe, Sí. a mí me dio 1.2 por 10 a la menos 3. Ya, 1,2 por 10 a la menos 3 joules. Podríamos haberle puesto millijoules también, ¿no es cierto? Ya, listo. Esta es la energía que yo tenía al inicio, ¿no es cierto? Ahora, y esta es la energía que almacenó este capacitor. Al momento de conectar los dos capacitores, ¿no es cierto? Vamos a ver qué energía tienen ahora estos dos. ¿Sí? Lo lógico sería esperar que la energía de los dos sumada me dé 1,2, ¿no es cierto? Vamos a ver esto. Ahora,
quiero yo calcular la energía final después, ¿no es cierto? Ya tengo toda la información así mismo, diferencia de potencial, cargas, todo eso. Quiero ahora la energía de uno final, después de haberla conectado con C2, ¿no es cierto? Y necesito aquí la energía de 2 final. Deme calculando, asimismo con cualquiera de estas formulitas, pero ya con la información final, ¿no es cierto? O puedo utilizar la carga o la diferencia de potencial. Medita, por favor. ¿Cuánto sale? Profe, Sí, en la primera me salió 5.33 por 10 a la menos 4 joules. ya. ¿Y la otra? Y la otra me sale 2,67 por 10 a la menos 4. Ya. ¿Y si es que yo sumo esto, cuánto me quedaría mi energía ya final del sistema? ¿8 por 10 a la menos 4? Profe, Sí, sí, ya. Listo, me sale 8 por 10 a la menos 4, que sería equivalente a ponerle 0,8 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Joules. Entonces, algo pasó acá, se perdió energía. Ya no tengo la misma energía al inicio, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con esta energía que perdimos? En realidad esta energía pues se pierde acá al momento de hacer esta conexión. ¿Sí? Por aquí los conductores se van a calentar, vamos a tener pérdida de energía en este tipo, ¿no? ¿Sí? Entonces, irse por un análisis energético por acá no podemos, ¿no es cierto? Debemos proceder como ya habíamos visto nosotros en nuestras clases. Al conectar en paralelo, la diferencia de potencial tiene que ser la misma, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho nosotros. Y además, la carga no debe perderse. Aplicamos dos principios. ¿Sí? Esto más o menos es como la partecita de colisiones en mecánica, no sé si se acuerdan. Cuando nosotros hacíamos colisiones, si es que era perfectamente elástico, no había pérdida de energía cinética. Si es que el choque era plástico, teníamos la máxima pérdida de energía cinética. Y cuando era semiplástico, pues perdíamos también, ¿no es cierto?, energía cinética, pero no era la máxima pérdida. ¿Cuánto perdíamos? Recuerde usted, directo no lo podíamos calcular y debíamos avanzar por el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular, ¿cierto? Sí, y después podíamos calcular las pérdidas energéticas, ¿no? Aquí pues sucede lo mismo, ¿no? ¿Cómo deberíamos haber hecho? Pues este procedimiento. Desde la parte de conservación de energía no se puede. Nuevamente, ¿qué pasó con la energía perdida? En el calentamiento de estos conductores, ¿no? Se calentaron estos conductores al momento de hacer esta conexión. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, alguna duda hasta aquí?
Inge, ¿podré repetir la última parte, por favor? ¿Qué partecita de LED? La de a dónde se va la energía, por qué se pierde energía. Sí, profe, esa misma, por favor. Ya, bueno, verán. Cuando yo hago la conexión, pues vamos a tener carga que fluye de un conductor a otro, ¿no es cierto? Entonces, el mover esa carga, pues para mover esa carga hay que realizar un trabajo. Sí, y luego después ya vamos a ver que por el efecto Joule, ¿no es cierto? Ya vamos a ver después en corriente eléctrica. Esta carga que está moviendo a lo largo de este conductor, pues va a disipar energía en forma de calor, ¿sí? Energía térmica. Entonces, los electrones que se movieron de un capacitor al otro calentaron estos cables. Y esto es energía térmica, ¿no es cierto? Que pierde el sistema, ¿sí? Ahí es donde falta esa energía que eh, nos... ahí es donde se fue esa energía que nos hace falta acá, ¿no es cierto? Para igualar la energía inicial y final. Sería más la energía perdida por el calentamiento de los cables, ¿no es cierto? Ahí debería darnos lo mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Inge, muchas gracias. Ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta de este problemita? ¿No? Vamos a ver entonces el problema 14, ¿ya? Así mismo, cuando esté listo para resolver, levanta la manita.
Ya, vamos a resolver este problemita. Lo que tenemos que saber aquí es, pues, tengo tres capacitores, ¿no es cierto? Conectados como se muestra en la figura. La carga en capacitor C1 es 2 microcoulombs. Determine A, la capacidad equivalente del arreglo, la diferencia de potencial en cada capacitor, la carga almacenada en el capacitor. Ya. Vamos con la capacitancia equivalente del arreglo. Primero debemos ir identificando, ¿no es cierto?, cómo están conectados estos capacitores. Obviamente esta es una conexión mixta, ¿no es cierto? Así que vamos a ir viendo. Vamos a ver por aquí. Voy a preguntar a alguien, ¿ya? Noemí Caiza, Noemí, Buenos días, Inge. ¿cómo están? ¿Cómo están conectados estos capacitores? ¿Qué tipo de conexión tienen? C1 y C3 están en paralelo y C1 con C2 están en serie. Ya, C1 con C3 están en paralelo, me dice. No, C2 con C3 están en paralelo. Ya, y Cuando ya se saca la capacitancia equivalente, esa capacitancia está en serie con el capacitor 1. exactamente, eso es. Muchas gracias. Ya, verá, aquí pues suelen cometer un error común, ¿no es cierto? A veces dice, bueno, C2 está a continuación de C1, sí, ¿no es cierto? Entonces ellos están en serie, dice. No, no es correcto. ¿Por qué? Porque aquí está un capacitor adicional. Si este no estuviera, C1 y C2 estuvieran en serie, ¿no es cierto? Ya, lo mismo dice aquí. C1 y C3 deben estar en serie. No, ¿por qué? Porque aquí está conectado C2. Sin C2, C1 y C3 están en serie, sí, sí están, ¿no es cierto? Así que hay que tener cuidado ahí. A veces vemos serie y no, no es, ¿no es cierto? Ahora, para que sea paralelo debe compartir las mismas terminales, nada más, ¿no es cierto? ¿Quiénes comparten las mismas terminales? C2 y C3 comparten, ¿no es cierto? C1 no comparte las mismas terminales con C2, que son distintas, o las terminales con C3. ¿Sí? Entonces, efectivamente, aquí tengo un arreglo mixto. ¿Qué tengo primero? Podría reducir estos a paralelo, ¿no es cierto? Porque porque están conectados en paralelo. Ya, entonces vamos a ver. Conectamos nuestra fuente de potencial por acá. ¿Sí? Aquí yo tengo el capacitor C1 y voy a reducir, voy a hallar un equivalente para C2 y C3 que están en paralelo. A ese capacitor le vamos a llamar simplemente C23. ¿Sí? Y vamos a encontrar C23. ¿Ya? Aquí la conexión es en paralelo. Así que C23 vendría a ser la suma directa, ¿no es cierto?, de C2 más C3. Sumo C2 más C3 me da 5 microfarads. Listo, ya tengo la capacitancia aquí, ¿no es cierto? La equivalente. Ahora, como me dice que hay pues la capacitancia equivalente de todo este arreglo, entonces debo reducirla a un solo capacitor. ¿Cierto? De ahí, ¿cómo está? Pues la conexión obviamente ahora sí C1 y C23, que es 5 microfaradios, están ya en serie, ¿no? Así que todo este circuito se puede reducir de la siguiente forma. Simplemente un solo capacitor, como quiera dibujar. Y a este le vamos a decir ya C equivalente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hallar C equivalente? C1 y C2 estaban en serie, ¿no? Así que vamos a decir que 1 sobre nuestra capacitancia equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C23. ¿Me avisa cuánto sale la capacitancia equivalente? ¿L es 0,83 microfaradios o no? Ya 0,83 microfarads. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos?
Sí, profe. Ya, listo. Observe entonces que ya obtuve una capacitancia equivalente, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento aquí? Entonces ir identificando, ¿no es cierto? Ramales que estén en serie, en paralelo, hallar un solo capacitor equivalente, volver a hacer el dibujo, ¿no es cierto? Y seguir avanzando. ¿Ya? Tenemos entonces nuestra capacitancia equivalente, ¿no? Literal A, listo. Todo esto era el A. Vamos por el literal B. La diferencia de potencial en cada capacitor, ¿sí? En este caso yo no conozco cuál es la diferencia de potencial que entrega la fuente, pero sí conozco la diferencia de potencial, perdón, la carga de 1, y esto es 2 microcoulombs. ¿Sí? Así que aquí entra un poquito de teoría, lo que vimos nosotros de capacitores en serie, capacitores en paralelo, ¿ya? Tatiana Navarrete, Tatiana, ¿qué habíamos dicho de capacitores en paralelo? ¿Qué características tenían? Todos se ponen a la misma V, voltaje. Ya todos tienen la misma diferencia de potencial, ¿no es cierto? Ajá. Voltaje, ¿qué más? Y el voltaje en cada placa es la misma. Y ya, ¿qué más? ¿Qué pasa con la carga eléctrica? ¿Es la misma? No necesariamente. ¿Y cómo hallo la carga total? Hay que sumarles. Hay que sumarles, ¿no es cierto? Ya, listo. Eso es todo para paralelo, ¿no? Ahora, Sofía Villamarín, para serie, ¿qué nomás debíamos tener en cuenta, Sofía? La carga almacenada es igual en cada capacitor. Ya, ¿qué más? La diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potenciales en eso. En cada uno, ¿no es Y, cierto? ajá, Ya, ujú, ¿y la y carga total el- almacenada? es igual a la carga, o sea, A la carga de un solo capacitor, ¿cierto? ujú. Ya, listo. Muchas gracias. En función de esa información, pues debemos ir resolviendo todo el sistema. Ahora verán, ¿dónde es más conveniente trabajar con esta información que me dan? ¿En este circuito de aquí o en este circuito de acá? La respuesta es más conveniente trabajar en el de aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque solo tendría dos capacitores en serie. Aquí pues tendría una conexión mixta, así que para que no se complica un poquito la cosa. Vamos a trabajar en este circuito, ¿ya? Resulta entonces que aquí yo tengo una carga de 2 microcoulombs. Recuerde usted que hacemos referencia siempre a la carga de una de las placas, porque la otra placa tiene una carga de menos 2 microcoulombs. ¿Sí? Observe que estos capacitores están conectados en serie. Por lo tanto, ¿cuál sería la carga de 2, 3? ¿Cuál sería la carga almacenada por este capacitor 2, 3? 2 microcoulombs. 2 microcoulombs también. ¿Por qué? Porque están en serie, ¿no es cierto? Así que todo este arreglo de paralelo, ¿no es cierto? ¿Cuánto almacena? Almacena 2 microcoulombs. ¿Sí? Listo, entonces con esta información, ¿qué nomás podemos encontrar? Como ya sí conozco la capacitancia 1, conozco la capacitancia 2, 3, conozco la carga de uno de ellos, puedo hallar ya la diferencia de potencial, ¿no es cierto? En cada uno de los capacitores. Así que eso vamos a hacer por acá. Sabemos entonces que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. Si quiero la diferencia de potencial, esto es igual a la carga sobre la capacitancia. ¿Sí? Vamos entonces por la diferencia de potencial 1. Sería la carga de 1 por la capacitancia de 1. La carga de 1 son 2 micros, ¿no es cierto? La capacitancia de 1 me dice que es 1 micro, así que la diferencia de potencial es 1 voltio, ¿no?
Perdón. Es 2 voltios. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos con la diferencia de potencial 2,3. La diferencia de potencial 2,3 es la carga de 1. Perdón, la carga 2,3 sobre la capacitancia 2,3. Ahí sí. La carga 2,3, ¿cuánto es? Ya averiguamos que era 2 micros, ¿no es cierto? La capacitancia 2,3, ya la encontramos, era un equivalente de 5 micros. ¿Sí? Entonces tendríamos 2 quintos y esto es 0,4 voltios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, puedo ya en nuestro gráfico, ¿no es cierto?, que hemos hecho, ponerle cómo está la diferencia de potencial. Aquí he tenido más o menos 2 voltios, ¿no es cierto? Aquí he tenido también una diferencia de potencial más o menos de 0,4 voltios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Inge, una pregunta. Sí. Buenos días. ¿Por qué la capacitancia 2.3 tenía una carga de 2 Porque ellos microcoulomb? estaban conectados en serie, ¿no es cierto? ¿Y qué característica habíamos dicho cuando yo conecto capacitores en serie? Que la carga es la misma en cada uno de ellos. Sí, entonces, si ya me dieron con información que él tenía una carga de 2 microcoulombs, como él está en serie, ¿qué carga debería tener? Debería tener una carga de 2 microcoulombs también, porque están en serie. ¿Sí? Ya, Inge, gracias. Ya. ¿Alguna otra preguntita? Ya, listo. Ahora, me dice, sin embargo, la diferencia de potencial en cada capacitor. Yo sé que la diferencia de potencial en 2,3 es 0,4 voltios. Sí, pero todavía no sé cuál es la diferencia de potencial para C2 y para C3. Vamos a ver, solo hay que ver cómo están conectados nada más. Resulta que yo todo esto le reemplacé por un solo capacitor, ¿no es cierto? Y le habíamos puesto C23. Y resulta que la diferencia de potencial entre estas terminales es de 0,4 voltios. ¿Sí? Ahora, ya realmente yo aquí tengo dos capacitores, ¿no es cierto? La carga total almacenada por estos dos capacitores es 2 microcoulombs. Y la diferencia de potencial entre estas terminales, ¿cuánto es? 0,4 voltios. Cierto, a esa deducción llegamos nosotros con esto. Ahora, ¿cuál sería entonces la diferencia de potencial en 2 y cuál sería la diferencia de potencial en 3? 0.4. Voltios. 0,4, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya descubrí que en estas terminales la diferencia de potencial es 0,4. Como ellos están conectados en paralelo, la diferencia de potencial tiene que ser la misma, así que ya descubrimos aquí que la diferencia de potencial de 2 es igual a la diferencia de potencial de 3 y toma un valor de 0,4 voltios. ¿Sí? Ya tenemos entonces la diferencia de potencial en 1 en capacitor 2 y en capacitor 3. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ya, vamos a ver entonces la carga almacenada en cada capacitor. ¿Sí? Ya sabíamos que la carga almacenada por uno era 2 microcoulombs. ¿Sí? Sabemos además que la carga total almacenada por este arreglo es 2 microcoulombs. No puedo decir que la carga de 2 y la carga de 3 sea de 2 microcoulombs, ¿no es cierto? Eso no podemos hacer. ¿Sí? Pero sin embargo sí podemos encontrar, ¿no es cierto? ¿Cómo cree usted que deberíamos encontrar la carga almacenada por 2 y por 3? A partir de la diferencia de potencial,
Ya, Que, correcto. ¿cómo tenemos? Correcto. Conozco la diferencia de potencial y en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Sí, conozco además la capacitancia porque esa información sí me dieron. Conozco la diferencia de potencial, conozco la capacitancia. Así que voy a calcular la carga de cada uno de ellos. Veamos. De esta formulita despejamos la carga, ¿no es cierto? Sería entonces la carga de 2 es igual al potencial de 2 por la capacitancia 2. El potencial de 2 es 0,4. La capacitancia de 2, vamos a ver cuánto me dice que es. Ha sido 2 micros. Y la carga 2 me da 8 microcoulombs, ¿no es cierto? Vamos a ver la carga almacenada por 3. Sería el potencial de 3 por la capacitancia 3. El potencial de 3 o la diferencia de potencial era 0,4. La capacitancia 3 es 3 micros. Y el resultado es 1,2 microcoulombs. ¿Sí? Ya tengo la carga de uno de ellos, ¿no es cierto? Observe que como están en paralelo, obviamente pues la carga habíamos dicho que no es igual, a menos que las capacitancias sean iguales. Pero lo importante aquí es que la carga total almacenada vendría a ser la suma de estos dos. Y se puede verificar tranquilamente que la carga almacenada efectivamente me da 2 microcoulombs, ¿no es cierto? Para el arreglo de capacitores 2,3. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Observe que todo debería coincidir, ¿no? No pudo habernos dado la suma aquí 3 microcoulombs, por ejemplo, sabiendo que la carga aquí total es 2 micros, ¿no es cierto? Entonces todo debería coincidir. ¿Ya? Ya tengo entonces la carga almacenada en cada uno de ellos, ¿no? Que era nuestro literal C. Vamos a ver nuestro literal D que nos pide. La carga total almacenada por este arreglo me pide, ¿sí? En el literal D. ¿Cuál será la carga total almacenada por el arreglo? Es decir, por este de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Podríamos trabajar aquí también ya, como usted quiera. En este se hace un 2 poquito más fácil. microcoulomb. ¿Perdón? Sería 2 microcoulomb. ¿Por qué sería 2 microcoulombs? Porque la carga total es igual, en capacitante, en serie, la carga total es igual a cada carga. Exactamente. Nosotros tenemos ya la final, ¿no es cierto? Solamente dos capacitores en serie nada más. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene 2 microcoulombs. ¿Cuál es la carga total almacenada aquí? Habíamos dicho que en serie es la carga de uno solo de ellos, ¿no es cierto? Así que la carga total almacenada vendría a ser igual a 2 microcoulombs. ¿Sí? Y eso pues sería todo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos ahí nuestra carga total almacenada. Ahora, el voltaje entregado por la fuente. Me pide ahora que halle B. ¿Sí? ¿Cómo hallaríamos B? A partir de la capacitancia equivalente y la carga total. Una opción es, tomamos la capacitancia equivalente y la carga total almacenada, ¿no es cierto? ¿Podemos encontrar la diferencia de potencial ahí? Sí. Hagamos una prueba rápida, ¿ya? Sería entonces la carga total almacenada sobre la capacitancia ya equivalente, ¿no? Para utilizar esta formulita. Rápidamente le quiero hacer. La carga es 2 y la capacitancia equivalente, ¿cuánto nos quedó? 0,83 micros. 2 para 0,83, ¿me vino cuánto queda? 2,4. 2,4 voltios, ¿cierto? Esta es la diferencia de potencial que entrega la fuente. Correcto, ¿se puede hacer así? Sí. Ahora, yo quiero hacerle de otra forma. Recuerde usted que ya tengo la diferencia de potencial en cada uno de ellos. Habíamos dicho que para sacar la diferencia de potencial total para este arreglo, cuando está en serie, lo único que tengo que hacer es sumar las diferencias de potenciales.
Así que podría tranquilamente sumar estos 2 voltios más los 0,4 de aquí y ya tendría nuestra diferencia de potencial que entrega nuestra fuente, ¿no? Sería entonces los 2 más 0,4 sería 2,4 voltios. ¿Sí? Observe que debía coincidir como nos dijo el compañero. También podía hacerse de esta forma, ¿no es cierto? Con la equivalente y la carga ya total almacenada. ¿Sí? Tiene que salirnos lo mismo. No puede por ahí darse otro caso, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Está todo claro? Profe, Sí. ¿puede repetirme por qué sumó al último la diferencia de potencial? Ya, verán. ¿Se acuerda usted cuando yo tenía pues varios capacitores en serie, ¿no es cierto? Y hallábamos una diferencia de potencial total. ¿Sí? ¿Cómo hallábamos la diferencia de potencial total? ¿Se acuerdan? Ah, sumando las... Ah, ya. Exactamente, sumando B1 Sí. más B2 más B3. Aquí yo tengo lo mismo, está uno a continuación del otro, este 0. ¿Cómo sacaría yo la diferencia de potencial total entre estas terminales? Que obviamente vendría a ser a la diferencia de potencial que entrega la fuente, haciendo una suma directa. Nada más. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya, Gracias, profe. listo. ¿Alguna otra preguntita? Ya. Voy a buscar otro problemita, ¿ya? Listo. Vamos a copiar este problemita y aquí nos tomamos los 10 minutitos del receso, ¿ya? Así que volvemos acá y resolvemos este problema directo, ¿ya? Entonces nos vemos en 10 minutitos. Ya. Continuamos, muchachos. Entonces, bueno, tengo un capacitor de placas paralelas y una separación de y área A. Una lámina metálica sin carga de grosor se inserta en medio del camino de las placas. Encuentre la capacitancia del dispositivo. Ya. Bueno, en este problemita pues vamos a ingresarle, o tenemos originalmente nuestro capacitor de placas paralelas, ¿no es cierto? Están acá. ¿Sí? Recuerde que la forma de la placa no importa, podrían ser paralelas circulares, ¿no es cierto? Triangulares, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de forma. Ya, con tal que sean paralelas y obviamente la distancia de sea pequeña, ¿no es cierto? Para que el campo sea uniforme en el medio de las placas. ¿Sí? Listo, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver este problemita? Verán, yo aquí tengo pues un conductor, ¿no es cierto? O un metal entre las placas. ¿Sí? Yo le puedo redibujar esto de la siguiente forma, verán. Le pongo otra vez la placa superior, le pongo la placa inferior. Y a este metal yo le puedo, que tenemos en el medio, yo le puedo adelgazar, ¿sí? Y le puedo dibujar de esta forma. Ya, obvio no puse pues por acá todo esto que tenemos aquí que es metálico, ¿no es cierto? Esto ya no va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectos prácticos ya sabe usted que la carga se va a mover solamente a las superficies del conductor, ¿no es cierto? Así que esto sí cuenta y por eso pues puedo dibujarle de esta forma. Nuevamente, redibujando esto me quedaría algo así.
¿Sí? Todo esto que está ahí, pues en realidad le adelgazamos, ¿no es cierto? A la final no me interesa mucho. Esta partecita de aquí sería el equivalente a la de acá. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Ya, ahora, ¿qué he logrado yo qué logramos haciendo este nuevo gráfico? Si usted se da cuenta, pues pude darme cuenta que yo ahora tengo tranquilamente un arreglo de capacitores en serie, formado por estos dos capacitores. ¿Sí? Entonces, con este nuevo dibujito, pues yo tendría dos capacitores en serie. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Sí? ¿No? ¿Podría volver a repetir, por favor? Ya, verán. Nosotros sabemos que en los conductores la carga solamente se va a las superficies. ¿Sí? Así que no vamos a tener carga por acá en el medio de este conductor. Por lo tanto, yo puedo redibujarle esto de la siguiente forma. Esta sería la placa superior, esta sería la placa inferior, ¿no es cierto? Y este conductor que tenemos en el medio yo le puedo dibujar de esta forma. La placa superior, la placa inferior, unida otra vez por un conductor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que aquí en estos puntitos, ¿no? Adentro de este conductor, que serían estos de acá, en realidad no va a haber carga eléctrica. Y a efectos prácticos, pues solo toma en cuenta las superficies de este conductor. ¿Sí? ¿Me entendió ahí? Sí. Listo. Entonces, como puede darse cuenta, yo prácticamente tendría dos capacitores acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Capacitores al vacío. ¿Sí está entendido? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, voy a hacer justamente eso. Voy a redibujarle ahora como dos capacitores al vacío, ¿no es cierto? En serie. ¿Sí? Ahí están, ¿no es cierto? Y otra vez todo esto viene a ser nuestra placa metálica que está acá. ¿Sí? Entonces este le vamos a llamar un capacitor con una capacitancia C sub 1 y este un capacitor con una capacitancia C sub 2. Ya, vamos a tratar de calcular la capacitancia C sub 1, ¿no? Para eso, ¿qué nomás necesito? Pues necesito conocer el área de las placas, que es A. Para las dos sería en este caso, ¿no es cierto? También necesito conocer la separación entre las placas. Necesito entonces esta separación de acá. ¿Sí? Ahora, como el conductor dice que se inserta a medio camino de las placas, yo puedo decir que tranquilamente aquí, exactamente la mitad de las placas, que sería de medios, ¿sí? Le insertamos este conductor de grosor A. Así que yo puedo decir o afirmar que aquí tenemos A medios, ¿no? Todo esto de acá vendría a ser entonces A medios. ¿Sí? Listo. Me interesaba a mí la separación entre las placas, ¿no es cierto? De nuestro capacitor. Y esta separación entre las placas vendría a ser entonces de medios menos A medios, ¿cierto? Y esto sería de menos A sobre 2. ¿Sí estamos de acuerdo todos hasta aquí? Sí. Sí. Listo. El de abajo es exactamente la misma distancia, ¿no es cierto? Así que le vamos a poner por aquí. Sería de menos A sobre 2. ¿Sí? Yo quiero sacar la capacitancia equivalente de este arreglo. Como está en serie, sería 1 sobre la capacitancia equivalente, ¿cierto? Sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Por aquí ya voy a
trabajar un poquito, sacando un mínimo con un múltiplo por aquí, sería C1 por C2, y aquí sería C2 más C1, ¿no? 1 sobre la capacitancia equivalente. Quiero yo ya mi capacitancia equivalente, así que voy a invertir estos términos nada más, sería C1 por C2 sobre C1 más C2. En este caso me conviene pues desarrollar un poquito la fórmula y ahí reemplazar, ¿no? Listo, ahora vamos a ver la capacitancia de 1. 1 es un capacitor al vacío, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la capacitancia de él para placas paralelas es epsilon sub 0, el área sobre la distancia, ¿no? Que en este caso viene a ser d menos a sobre 2. ¿Sí? ¿Y cuál sería la capacitancia de nuestro capacitor 2? Pues exactamente vendría a ser lo mismo, ¿no es cierto? Lo que ya escribimos. Así que nuestra capacitancia equivalente nos quedaría por aquí como C1 es igual a C2, voy a dejarle aquí un solo capacitor. Sería C1 al cuadrado sobre 2 veces C1, ¿no? Reemplazando aquí la equivalencia. De C2 es igual a C1. ¿Sí? Así que nuestra capacitancia equivalente ha sido nada más que C1 sobre 2. Nada más. Vamos a reemplazar este valor por acá. Me quedaría epsilon sub 0 por el área sobre d menos a, todo esto dividido para 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí apenas acabé de reemplazar lo que era C1. Ahora debo dividir esto para 2, ¿no es cierto? Así que le pongo por aquí 1 sobre 2 por todo esto. ¿Ya? Trabajando un poquito las fracciones de acá, me queda que mi capacitancia equivalente ha sido igual a epsilon sub 0, el área sobre d menos a. Ya está. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿No? Ahora verá, de aquí se desprende algo muy importante. Imagínese que yo no hubiera puesto el conductor acá. ¿Qué hubiera tenido? Un capacitor de área A, o una placa aquí de área A, otra plaquita de área A y una separación de distancia D. Si no hubiera tenido este capacitor de aquí y este conductor de acá, y esto estaba al vacío, ¿cuál hubiera sido la capacitancia? La capacitancia hubiera sido epsilon sub 0 área sobre distancia. ¿Sí? Pero ahora le hemos puesto esta placa, ¿sí? Y observe que básicamente la misma expresión restado A, donde A viene a ser el área de nuestra plaquita, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es lo que hubiera pasado si esta placa hubiera sido pues infinitamente delgada? ¿Hubiera cambiado la capacitancia de esta placa, sí o no? No hubiese cambiado. No hubiese cambiado porque si es que A es infinitamente delgada, esto hubiera tendido a cero nada más, ¿no es cierto? Y la capacitancia no se hubiera visto afectada, ¿sí? Entonces, en los ejercicios que vamos a ver, ¿no es cierto? A continuación, yo puedo, para efectos prácticos, ¿cierto? Para poder resolver, yo puedo ingresar placas infinitamente delgadas, ¿sí? De tal manera, pues, que yo pueda encontrar capacitores por ahí o arreglos de capacitores, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en un siguiente ejercicio, ¿no? Para resolverlo vamos a ingresar una placa infinitamente delgada, que no va a cambiar la capacitancia, ¿no? Pero a efectos prácticos ya nos va a poder permitir resolver los problemitas. Vamos a ver. Este justamente es el ejercicio 18.
cópiale y cuando esté listo levanta la mano.
Ya. Vamos a calcular entonces, o vamos a resolver el problemita. Tenemos un capacitor de placas paralelas con una separación de placa D, ¿sí? Y tiene una capacitancia C sub 0 en ausencia de un dieléctrico. Pues la capacitancia cuando entre las placas se ingresa una lámina de material dieléctrico con una constante dieléctrica K y grosor F por D, donde F es una fracción entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué sucede ahora. Calculemos primero la capacitancia C sub 0, es decir, la capacitancia que teníamos sin el dieléctrico, ¿no es cierto? Sin este de acá. Todo esto ahora es vacío. La capacitancia, pues, vendría a ser, vamos a asumir que tenemos un área de placas y esto vendría a ser epsilon sub 0, área sobre la distancia, ¿no es cierto? Esa sería nuestra capacitancia. Ahora, yo le voy a poner un dieléctrico, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el dieléctrico aumenta la capacitancia una constante K. No sería correcto poner ahora mi capacitancia simplemente esto por K, ¿sí? ¿Por qué no es correcto? Porque resulta que no es que puse yo el dieléctrico en todo el capacitor, ¿no es cierto? Sino que le puse el dieléctrico solamente en esta partecita de acá, dejando aquí el vacío todavía. Entonces, nuevamente no es lo correcto coger y multiplicar esto por acá y decir que esta ya es simplemente mi capacitancia final. No, no es cierto. Aquí hay que trabajar un poquito más. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer por aquí? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Nadie? Profe, podemos hacer como el ejercicio anterior, pero esta vez diríamos que la capacitancia C sub 1 y C sub 2 son distintas porque están a diferente distancia, ¿o no? Ya, sí, podemos hacer como el ejercicio anterior, verán. De hecho, esa es la clave, ¿sí? Directo saber la capacitancia no puedo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa si es que yo ingreso una placa muy delgada acá? Primero habíamos dicho que la capacitancia no se va a ver afectada, ¿no es cierto? Pero al ingresarle una plaquita aquí muy delgada, ¿yo qué es lo que logro acá? Yo logro formar ya un sistema de dos capacitores, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cómo me quedaría este sistema de dos capacitores? Me quedaría, voy a redibujarle esto, ¿ya? Aquí está el conductor, aquí está una de las plaquitas, la plaquita superior, ¿no es cierto? Esta de acá. Y aquí le ingresé una placa metálica muy delgada, ¿no es cierto? Que no cambió la capacitancia, así que por aquí tendríamos nuestro dieléctrico de constante K. Y aquí viene la placa metálica que yo ingresé, muy delgada, ¿no es cierto? No estoy cambiando la capacitancia, ¿sí? Listo. Ya tengo la placa acá, ¿sí? Entonces aquí tendría yo un capacitor con una constante K. Y aquí entonces, ¿qué tendría yo? Yo tendría otro capacitor simplemente al vacío, ¿sí? Y esto le puedo redibujar de la siguiente forma, ¿no? Ya le puse la plaquita, puedo otra vez extenderle, igual le pongo una plaquita de grosor, pues, infinitamente delgado, ¿no es cierto? Y ahora aquí voy a poner mi capacitor al vacío, ¿no? Al vacío nada más, me quedaría de esta forma y ya está. Observe entonces que virtualmente, ¿no es cierto? Ingresando esta placa muy delgada aquí, yo logré hacer dos capacitores en serie. Y esto sí puedo calcular tranquilamente su capacitancia. ¿Ya? El área de cada una de ellas sigue siendo A. El grosor del primer capacitor ha sido F por D. ¿Sí? ¿Cuál sería el grosor de el capacitor que está al vacío? Menos F. D menos F por D. A ver, no sería D menos F.
Sí, o d menos f por d. Lo que podríamos poner es f es una fracción entre 0 y 1, ¿no es cierto? Digamos que esto, por ejemplo, sea un 0,2. 0,2d, 0,8, perdón. Y aquí, ¿cuánto tendríamos? 0,2d, ¿no es cierto? Que multiplica por d. Sería la distancia. Entonces, puedo ponerle esto simplemente 1 menos f, que multiplica d. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no le haya quedado claro? ¿Sí está todo entendido? ¿Sí? Así se puede repetir que la evaluación Ya, Diana, le escucho con bastante ruido. ¿Puedo repetir la última parte? preguntaba si me puede repetir la parte del número Ya, por ahí el micrófono está sonando un poquito raro, no le escucho. Escríbame por el chat, ya. Ah, ya, la separación 1 menos f. ¿Por qué va 1 menos f? Bueno, todo esto es d, ¿no es cierto? Y ahora nosotros ponemos un dieléctrico solamente en f por d, donde f es un número, ¿no es cierto?, adimensional que va entre 0 y 1. Sí, entonces veamos. Si es que f es 0,3, esto sería 0,3d, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería esta distancia que yo tengo acá? Obviamente, pues sería lo que me falta para completar d, y esto sería 0,7d, ¿no es cierto? Por decirle algo. ¿Sí? ¿Cómo sacamos ese 0,7? Pues obviamente para sacar el 0,7 pues 1 menos 0,3, ¿no es cierto? Ahora, 0,3 no vale exactamente f, sino simplemente queda expresado como f nada más, que multiplica d. ¿Ya lo entendió ahí? Ya. Listo, entonces, por esa razón le pongo 1 menos f, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué logré yo hacer acá? Pues logré con este redibujito, ¿no es cierto? Redibujando otra vez, logré poner dos capacitores otra vez en serie, ¿no? Y la ventaja es que yo sí puedo calcular la capacitancia de cada uno de ellos. Vamos a llamarle a este capacitor 1 con capacitancia 1 y este capacitor 2 con capacitancia 2. Puedo calcular yo la capacitancia 1. ¿Cuánto es la capacitancia 1? Son capacitores de placas paralelas, ¿no? Ya sabe usted que esto es solo para placa paralela. ¿Qué pasa si fuera pues una plaquita, los otros capacitores que le mandé, los cilíndricos o los esféricos? Allá no, ¿no es cierto? Esto sería epsilon sub 0, el área viene a ser A, ¿no es cierto? La distancia que los separa, F por D. ¿Sí? Hasta aquí, si fuera un capacitor al vacío, ¿no es cierto? Pero este capacitor tiene ya un dieléctrico, ¿no es cierto? Recuerde usted qué pasaba cuando yo tenía un capacitor con un dieléctrico con una constante K. ¿Se acuerda qué pasaba ahí? La constante aumenta la capacitancia. Aumentaba la capacitancia, ¿no es cierto? ¿Y cuánto aumentaba? Pues exactamente aumentaba K veces, ¿no es cierto? Donde K era la constante dieléctrica. Vamos a calcular entonces C sub 2, la capacitancia 2. Esta es epsilon sub 0, el área, pues viene a ser la misma área de las placas, sobre la distancia. La distancia en este caso es 1 menos f que multiplica d.
Este sí es al vacío, así que él se queda así tal cual, ¿no es cierto? Listo. Vamos a ver la capacitancia ya entre los dos. Sabemos nuevamente que 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Trabajando un poquito más, llegamos a esta expresión. Esta voy a utilizarle yo directo, ¿no? Ya sabe usted de dónde partimos, así que voy a utilizarle directo ya esta expresión. Me quedaría por acá. El producto de C1 por C2. Voy a multiplicar estos dos. Constante epsilon sub 0, área FD. Por C2, epsilon sub 0, el área sobre 1 menos F que multiplica D. Ahí estoy multiplicando los dos capacitores, ¿no es cierto? Ahora pues debo dividirle para la suma de estos dos. Constante epsilon sub 0, área sobre FD, más epsilon sub 0, el área 1 menos F que multiplica D. Seguimos trabajando aquí con la capacitancia equivalente. Ya, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna duda? Ya, no hay preguntitas, continuamos, ¿ya? Por aquí podemos operarle un poquito más, ¿no es cierto? A ver, dejémosla así tal cual. La misma expresión en el numerador, esta no le voy a cambiar porque veo que por ahí con el denominador se van a simplificar algunas cosas. Veamos. Ya, esta expresión no le toco. De ahí me quedaría por acá, 1 por... En el denominador puedo sacar yo un factor común, ¿no es cierto? ¿Qué nomás iría por acá? Epsilon sub 0, el área sobre la distancia, ¿no? De ahí que nomás me quedaría la constante sobre f más 1 sobre 1 menos f. Sí estoy bien, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, ya. Como saqué por ahí factor común, ¿no es cierto? Epsilon sub 0 veo que le puedo simplificar con uno de acá. El área con uno de acá, d también con un valor de acá, ¿no es cierto? Seguimos trabajando en esta expresión. Por aquí nuestra capacitancia equivalente nos queda entonces constante, epsilon sub 0, el área, f por d que multiplica a 1 menos f por d. No, aquí es 1 menos f nada más. Que multiplica a... Por acá puedo trabajar un poquito más, ¿no es cierto? Me quedaría la constante 1 menos f más f. Todo esto que multiplica f, 1 menos f. Cierto, sacando un mínimo con un múltiplo por acá. En estos de aquí. Sí, me queda aquí la multiplicación en cruz, k, 1 menos f, más f. ¿Qué más puedo hacer por aquí? Puedo simplificar esta f con la de acá. Este 1 menos f con el de acá también.
¿Qué me queda entonces en el numerador? Me queda la constante epsilon sub 0, el área sobre la distancia, que multiplica a todo esto en el denominador, sería por aquí K menos K por F más F, ¿no es cierto? A lo mejor ese no le podemos seguir trabajando más. ¿Sí? Listo, esta es nuestra capacitancia equivalente. ¿Ya? Ahora, ¿qué me decía el problemita por ahí, no es cierto? De alguna manera, pues, debo dejarle yo la capacitancia equivalente en función de C sub 0. Como ya calculamos por aquí C sub 0 era epsilon sub 0, área sobre distancia, podemos ver rápidamente que simplemente este valor ha sido epsilon sub 0. Así que nuestra capacitancia equivalente me queda con C sub 0, ¿sí? Que multiplica a todo este término, ¿no es cierto? Que multiplica nuestra constante K sobre K menos K por F más F. ¿Sí? Y ahí está nuestra capacitancia equivalente ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna preguntita, alguna duda? No. Ya. Ahora, sí, ¿no es cierto? Vean aquí la respuesta. Solamente dejábamos en función de K sin abrir el paréntesis, ¿no? Bueno, ahora, quiero que vea yo el problemita 19, el literal C. O el literal A, veamos. ¿Qué haría usted para resolver del problema 19, literal A? Solo vamos a ver cómo resolveríamos. ¿Qué podría hacer usted aquí? La literal A podría aproximarle a un a uno en paralelo. Ya, correcto, ¿no es cierto? Verá, observe que en el literal A yo tengo dos dieléctricos, K1, K2, ¿no es cierto? ¿Cómo resuelvo este problema? Pues me conviene separarle este, ¿no es cierto?, este capacitor en dos. Un capacitor con una constante K1 y otro capacitor con una constante K sub 2, ¿sí? Pero ¿cómo están conectados estos capacitores? Observe que estos capacitores comparten las mismas plaquitas, superior e inferior, ¿sí? Y ya sabe que eso usted solo es forma nomás. A la final el conductor hace que tenga el mismo potencial eléctrico, ¿no es cierto? Por lo tanto, cumplen las mismas características que un capacitor en paralelo, ¿sí? Así que, ¿cómo dibujaríamos este capacitor que le pongo yo acá? Le voy a copiar todo esto. ¿Cómo dibujaríamos este capacitor que tengo acá? Pues lo único que hago es darme cuenta, ¿no? Nuevamente, comparten las mismas terminales. Y esto es, su diferencia de potencial es la misma. Por lo tanto, cumple las mismas características que un capacitor en paralelo. Por lo tanto, podríamos dibujarle con un capacitor con una constante K1 en paralelo con otro capacitor de una constante K2. ¿Sí? Y resolver capacitores en paralelo ya sabemos, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es el área de cada plaquita. Esto sí cambia, ¿no es cierto? Véale aquí. Ya el área de cada placa pues debería ser la mitad, ¿no es cierto? Para poder hacer los cálculos, ¿no? Así que este le dibujaríamos como dos capacitores en paralelo. Este de aquí, ¿cómo le dibujamos? Como dos en serie. En Como dos serio. en serie, correcto. Es casi como el que hicimos acá, ¿no es cierto? Exactamente el mismo. Solo que aquí sería K1 y acá vendría el otro dieléctrico K2. ¿Sí? El procedimiento similar. Y este de aquí, ¿cómo le hacemos? Uno en paralelo y en serie también. Sería un mixto. Ya, correcto, ¿no es cierto? Verán,
yo ingreso una placa delgada aquí. ¿Y qué es lo que hago? Hago que K1 y K2 se dibujen como dos capacitores en paralelo, ¿no es cierto? Y este capacitor de acá vendría a ser un capacitor extra que está en serie. ¿Sí? Obviamente hay que ver las dimensiones, ¿no es cierto? ¿Cuál es el área de las placas, la distancia entre ellos, todo esto? ¿Sí? Entonces este, por ejemplo, lo resolveríamos haciendo un arreglo mixto. ¿Sí? Eso sería todo entonces, muchachos, por la clasecita de hoy. A ver si le dejamos pendiente este para el miércoles, ¿no? Pero bueno, trate de hacerlo usted por ahí, no son complicados. Con eso acabamos entonces el tema de capacitancia. Y recuerde usted, el examen es el día viernes. Ahí tomamos, se le sortea igual ejercicios prácticos, donde tiene que resolver, ya no hay opción múltiple. Ahí se califica todo, cómo pone el sistema de coordenadas, pone vectores, no pone vectores, todo eso, ¿no es cierto? Ya la anotación. Y este, por cada pregunta usted debe tomarle una foto, ¿no? Y esa foto subir como evidencia. Solo la evidencia será calificada. Si es que no sube en el tiempo reglamentario, ¿no es cierto? Usted pierde ya su puntaje. No le puedo calificar. Así me manda el correo a donde usted quiera. ¿Sí? Inge, ¿será que podemos subir esta clase hoy para revisar y repasar para el examen, por favor? ¿O Mande. cuándo podría subir? Clase, ya ahorita entonces le voy a dejar subiendo, ¿ya? Profe, el examen es de este viernes, ¿verdad? Sí, ¿Qué temas nomás van desde el primer día hasta hoy? ¿O desde el cómo? primer día hasta hoy. Ujú. Ah, ok. Profe, ¿cuántos ejercicios van a hacer en el examen? Me parece que les voy a poner unos tres problemitas. Serían 3 ejercicios. ¿Alguna otra preguntita? Inge, Sí, ¿cuánto tiempo tenemos para el examen? 2 horas. ¿Nos podría dar 10 minutos más para subir los respaldos, por favor, profe? Claro, es que lo que pasa es que en esas 2 horas ya está considerado lo que usted pueda subir a los respaldos. Porque son las preguntas igual, son secuenciales. Usted le aparece un ejercicio, lo resuelve, toma la foto, sube y le aparece el siguiente. Y ya no puede volver. Entonces, así va la prueba, ¿no? Cualquier cosa, pues ahí me pregunte el día martes si tiene alguna duda, ¿ya? Le agradezco mucho, nos vemos el día de mañana. Pase bien, hasta luego.